La evolución. La evolución es un tema que siempre nos ha apasionado, pero que desde 1857 fue puesta en la mesa por Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Yo creo que ese libro para su tiempo estuvo muy adelantado, dijo muchas cosas muy interesantes y de todas, el error más garrafal fue el nombre. Porque no habla del origen, nunca habla del origen de las especies, solamente habla de cómo las especies se han ido transformando. Y por eso yo creo que la parte más esencial de lo que Darwin nos quiso explicar es, no está en contra de Dios, o no está en contra de la religión, o del origen divino de la vida. Y eso es la parte más interesante. Actualmente hay una lucha muy fuerte entre creacionistas y evolucionistas. Y eso es lo que vamos a tratar en esta serie de 3 programas, 3 capítulos. El día de hoy vamos a hablar de evolución. Han pasado 150 años desde ese libro de Darwin y sin embargo sus teorías siguen dando mucho que pensar. Vamos a empezar con la edad de la Tierra. La Tierra en realidad hace 150, 200 años, hace 300 años se pensaba que la edad de la Tierra era de aproximadamente 5.000 a 6.000 años. Hoy se cree, y no, por no decir se sabe, que la Tierra tiene entre 4.000 y 5.000 millones de años. Pero, ¿cuántos años tiene la vida? ¿Cuándo surgió esa primer célula padre o madre, o como le quieras llamar, de toda la vida en la Tierra? Vámonos primero a qué contiene esa primera célula. ¿Cómo podemos decir que es una célula? Tiene un citoplasma, un núcleo, y en el núcleo tiene ADN. ¿Y qué es lo importante del ADN? Rápidamente, el ADN es una cadena de ácidos nucleicos que son una receta para construir todo lo que requiera construir esa pequeña fábrica que es la célula. Viene una proteína en un momento dado y divide esa escalera, la divide en 2 y entonces vienen otros ácidos nucleicos conocidos como RNA y se pegan, siempre recordemos, junto a una timina hay una adenina y etcétera. Sale por las puertas, entra al ribosoma, fabrica una proteína, esa proteína entra a un barril, vamos a decirle barril, donde se va doblando hasta que toma la forma que requiere para que haga una función. ¿Qué función es? Hay muchas funciones que pueden estar codificadas en el ADN. Así funcionamos todos, así funciona la vida, toda la vida que conocemos hace eso. Y es interesante que un día hubo una primer célula. Esa primera célula después se dividió y se dividió y se dividió y se dividió y entonces hay muchas células y hace 500 millones de años había muchas celulitas vagando por todo el océano. ¿Okay? Pero hace justamente 500 millones de años la Pangea se empezó a dividir y entonces todo el mundo sabe que es la Pangea y si no lo sabes es cuando todos los continentes de la Tierra estaban pegados en un megacontinente conocido como Pangea. Pero entonces por los movimientos tectónicos de la Tierra se empieza a dividir animales macroscópicos o colonias de células. Siguen evolucionando durante 250 millones de años hasta que ya tenemos animales grandes estilo dinosaurios, pero que no son dinosaurios, estilo mamíferos que no son mamíferos, son, pero muchos, plantas, helechos, algas, fitoplancton, peces, como peces, cocodrilos, hay mucha variedad de animales. Y entonces ocurre una gran catástrofe. En el área donde hoy es Siberia, empieza una erupción volcánica que duró 5 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. Y eso calentó la atmósfera de la Tierra de una manera catastrófica. De tal manera que se extinguió el 95% de la vida en la Tierra hace 250 millones de años. Solamente sobrevivieron unos cuantos, unos poquitos. Esos que sobrevivieron, después son los padres de toda la vida que conocemos hoy. Es decir, había ya muchísima vida, se murió el 95% de las plantas, el 95% de los peces, el 95% de todas las especies existentes en el planeta se extinguió. Quedó por ahí un tipo gato que todavía era
que aprendió a ser vivíparo en estos 5 millones de años, y a partir de ese gato surgen todos los mamíferos de hoy en día. Sobrevivió un tipo de cocodrilo y a partir de ese cocodrilo surgieron todas las aves y los dinosaurios que después conocimos. Y así, muchas cosas. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que pasa esto? Después, muchos millones de años después, hace aproximadamente 500,000 años, surge el primer homínido. 250,000 años después, surge el primer Homo. Después hablamos de cuál es la diferencia. Pero hace 40,000 años se encuentran el Homo sapiens, conocido como Cro-Magnon en ese momento, y el hombre de Neandertal. Y hace 10,000 años, solamente 10,000 años, surge el Homo sapiens sapiens como nos conocemos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno, que somos una especie muy nueva. Dos, que muy probablemente cambiemos de especie en no muchos años. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo cambias de uno a otro? Según Darwin, es una selección natural. Y la selección natural funciona de la siguiente manera. Imaginen una seta. ¿Qué es una seta? Un pequeño honguito. ¿Ok? Una seta. ¿Cómo se reproduce la seta? La seta tiene un tipo de reproducción muy ancestral que son esporas. No son semillas, son esporas. Y las esporas se conocen así porque no utilizan el elemento masculino o femenino, solamente se generan directamente de la seta. Entonces esta seta, un día al año, decide que es momento de liberar todas sus esporas. Y entonces, como polvito, empieza a liberarse con miles y miles de elementos de la espora, vuelan con el viento de primavera. Y vuelan, y algunas salen del centro de la espora, del centro de la seta, directamente hacia abajo y caen en la tierra justo abajo de esa seta. Otras más al lado, otras más, unas a lo mejor por su genética son un poquito más planas, otros a lo mejor son un poquito más redondas. El punto es que unas volarán lejos y otras volarán muy cerca, unas se pegarán en algunos animales que estén cerca, otras serán respirados por animales. ¿Cuál es la espora? Que va a caer en tierra fértil para que se genere otra seta. Bueno, pues esa va a poder reproducirse y va a poder generar un ciclo más y años después va a generar esporas que probablemente se parezcan más a esta espora. ¿Y por qué? Porque voló más lejos, porque tuvo la capacidad de aguantar temperaturas más altas, más bajas, no sé. Hay muchas características que pudieron haber cambiado en esa espora que lograron hacer que tuviera la oportunidad de generar una seta. Así funciona la selección natural. La selección natural habla más de mucha extinción que de supervivencia. Los que sobreviven son unos cuantos, unos poquitos, y la mayoría no lo logra. Muchos elementos, muchos cambios en el ADN hacen que seas de una forma o seas de otra, y algunos tendrán más posibilidades de reproducirse que otros. Entonces, uno de los éxitos de la evolución ha sido los organismos sexuados, es decir, que hay machos y hembras. ¿Por qué? Porque, bueno, para ponerlo en pocas palabras, los machos les gustan todas, pero las hembras tienen una gran responsabilidad en la evolución. Ellas tienen que elegir al macho con las mejores cualidades para reproducirse. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues es una gran responsabilidad en ellas. ¿Por qué? ¿Pero por qué cargan esa responsabilidad? Porque en la mayoría de los seres vivos sexuados, las hembras tienen que hacerse cargo de las crías y por tanto serán responsables de su éxito o fracaso en el desarrollo de las mismas. La mantis tiene esta extraña, bueno, pues cualidad de, si no reconoce en la mantis de enfrente a un macho de la misma especie, lo va a atacar y se lo va a comer. Pero si lo reconoce como de la misma especie, entonces se aparea y terminando se lo come. Así es la mantis, ¿no? Eso es una característica muy interesante y nos remite a uno de los precios más altos que se tiene que pagar por la evolución. Y es la muerte. ¿Y por qué? Porque para que haya evolución, los menos evolucionados tienen que morir.
para que los más evolucionados ocupen ese espacio y ocupen esa tierra y ocupen el tiempo para evolucionar, morir y dejarle espacio a los nuevos evolucionados. Una característica de los humanos, de la evolución, hay muchos tonos de piel, pero vamos a ponerlos entre los más oscuros y los más claros. ¿Por qué la gente de piel oscura evoluciona con piel oscura? Bueno, pues la mayoría, para empezar, el ser humano empezó siendo de color oscuro, prácticamente color de un orangután. El color del orangután es casi negro. Y ese era el color del ser humano al empezar, no el ser humano como lo conocemos hoy, sino el ser humano, ese Homo del que les hablaba de hace 250.000 años. Ahí se desarrolla el ser humano, ahí evoluciona hace 250.000 años justamente, empieza a generarse esa zona árida y entonces el ser humano se desarrolla para ese tipo de clima. ¿Y por qué el negro? Porque la melanina, mucha melanina, genera protección contra los rayos ultravioleta y contra los rayos solares y hace que la gente no tenga cáncer de piel. Así de fácil. Pero cuando el ser humano empieza a desplazarse hacia el norte, se va hacia Asia, hacia India, justamente caminando, digamos, hacia la derecha y hacia China. Cuando llega a esas zonas, se encuentra con lugares donde el sol pega mucho menos. Como el sol pega menos, esos bloqueos de melanina hacen que no pueda generar suficiente vitamina E y vitamina D, lo que hace que sean débiles y no puedan sobrevivir mucho. Aquellos que tuvieran menos melanina sobrevivían y se podían reproducir. Y para concluir, con esta primera parte de la serie, tenemos que decir una cosa. No hay nada en el origen de las especies, me refiero al libro de Darwin, que niegue el origen divino de la vida. Como lo comenté al principio, seguiremos evolucionando y eso es muy importante, es decir, la especie humana, el Homo sapiens sapiens como somos hoy, es una transición, es un momento. Si vemos hacia el pasado, podemos decir que somos, como algunas religiones así lo plantean, somos el pueblo elegido, somos el momento divino probablemente, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos hacia el futuro, en el futuro la especie humana se extinguirá y habrá otras especies, probablemente evolucionadas a partir del ser humano o probablemente no. Y eso es lo que nos deberíamos de preguntar. ¿Qué significa estar hechos a imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir? No me voy a ir por ahí, pero lo que sí estoy seguro es que si Dios está inmiscuido en la vida, su receta está escrita en el ADN. El ADN es el único elemento y característica que compartimos todos los seres vivos que existen, han existido y existirán en el planeta Tierra. El ADN es la marca, la firma, el diseño. Si es que hay un diseño, está ahí. Y la evolución está ahí. Si Dios existe, es evolucionista. Recuerda que esta es una serie de 3 capítulos. Estamos hablando del origen de la vida. Hoy hablamos de evolución. Si te gustó este capítulo, ve a ver otros capítulos de Demente, los puedes ver aquí y te puedes suscribir acá. Así que por favor, no lo olvides, checa nuestra página en eslapecera.com y comenta en Facebook, porque ahí también nos puedes encontrar. Hoy empezamos con el primer capítulo de la serie de 3, es evolución. La semana que viene vemos creacionismo y la siguiente los ponemos a combatir. Gracias, nos vemos la próxima.